Da gusto saludar esta mañana a Fernando Enrique Bolaños Sapien, gerente de análisis y estrategia bursátil de Monex. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Un saludo a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada. ¿Qué tenemos para esta semana? En datos económicos ya vamos a empezar a ver información para el segundo trimestre, en específico para el mes de abril en Estados Unidos. El día de mañana se estará dando a conocer la inflación hacia el mes de abril, la cual se espera que se disminuya hacia niveles de 0.4%. Esto lógicamente debido a la caída en la demanda de productos y que estaría disminuyendo la presión en los precios de los productos para la inflación en Estados Unidos. También hacia el día jueves se estará dando a conocer precios de las exportaciones y las importaciones en Estados Unidos, y finalmente hacia el día viernes, que serían los datos un poco más relevantes, sería datos del consumo, ventas al menudeo al mes de abril, las cuales esperan que presenten una fuerte caída mensual del 12%, mientras que para el caso de la producción industrial también del mes de abril se estaría esperando una caída del 11%. En el caso de la producción industrial es muy importante estar observando la magnitud de la caída debido a la alta correlación que existe con la actividad económica de nuestro país. Para el caso justamente de México, se estaría dando a conocer también la producción industrial el día de mañana, pero sería para el mes de marzo, en donde también se esperan disminuciones anuales, y básicamente el tema más relevante para nuestro país sería la decisión de política monetaria por parte de Banxico el día jueves, en donde se espera un descenso de 50 puntos base en la tasa de interés para ubicarse en niveles de 5.5%. En otros datos a nivel internacional que me gustaría destacar son datos preliminares de PIB, tanto en el Reino Unido como en Alemania del primer trimestre. En ambos casos estarían esperando caídas anuales del 1.6%. Y además interesante, oye, preguntarte cómo viste a los mercados la semana pasada, porque a pesar de los datos del COVID, la incertidumbre, etcétera, incluso el dato del desempleo, pues remontaron, ¿no? Bajo el supuesto de que ya pasó lo peor. ¿Cómo explicar a los mercados? Efectivamente, como bien comentas, hasta parece contradictorio que tengas un incremento tan importante en la tasa de desempleo y una caída, por ejemplo, en la generación de la nómina no agrícola. Sin embargo, parece que el mercado lo tomó como que los datos no fueron tan malos como lo que se estaba esperando. Eso por un lado, y luego por otro lado se han estado dando ciertas noticias en donde el mercado se está centrando en la idea de que ya se estaría muy próximo a la reapertura de las economías, y esto ha incentivado a un apetito por riesgo. No solo lo hemos visto en mercados accionarios, lo hemos visto, por ejemplo, en la apreciación de los commodities, en específico en los precios del petróleo, y también lo observamos en una caída en el dólar frente al peso, en una ola pues de mayor apetito por riesgo, y esto simplemente por la idea de que no fue tan malo el dato por un lado, y por otro lado que se estaría esperando una reapertura pues cada vez más próxima de las economías. Así es, ahora que ayer que dijo Steven Mnuchin que se esperan todavía peores datos de desempleo antes de que empiece a mejorar, pues a ver cómo lo van tomando los mercados, pero diría que mercados muy nerviosos, ¿no? Mucha volatilidad, cualquier dato, no sé cómo vaya a pintar, por ejemplo, el día de hoy los nuevos casos en Wuhan o en Corea del Sur, pero pues esto eclipsan, digamos, esto que pudiese ser una recuperación, como dice Donald Trump, una recuperación muy contundente de la economía, sobre todo pensando que si hay nuevos casos, pues se tiene que empezar esta parte de la danza, digamos, para tratar de evitar nuevos brotes del COVID. Exactamente, de hecho empezamos una semana con futuros en terreno negativo. Como bien comentas, el tema de Wuhan es muy importante, inclusive también el hecho de que hay personas trabajando dentro de la Casa Blanca que se han Sí. visto infectadas por el coronavirus. Sin embargo, por el lado positivo, pues también observamos que en Italia se presentaron la menor cantidad de muertes desde
el 9 de marzo y que en Reino Unido se está ya planteando una lenta apertura de la economía. De hecho, desde el día de hoy las personas que no pueden trabajar desde casa se les estaría incentivando a salir a trabajar, aunque no ocupen el transporte público, y de todas maneras, pues dependiendo también de la tendencia de las infecciones. Entonces, es más por un lado los mercados quizá adelantándose a que la reapertura ya podría ser pronto. Obviamente, en dado caso de que empezáramos a observar un repunte en los contagios, en el número de decesos, entonces esto podría ser una sorpresa pues negativa para los mercados, y entonces observar pues caídas mucho pronunciadas, sobre todo por todo el alza que ya hemos estado observando en las últimas semanas. Sí, a ver cómo pinta para México. ¿Cómo verías que sería similar, digamos, el miércoles que se anuncia parte del gobierno federal? ¿Cómo va a ir regresando México a las actividades? ¿Crees que pudieras tener digamos, un reflejo positivo en los mercados? Sí podría ser positivo, sin embargo, parecería de una magnitud un poco más moderada. Hay que considerar que a nivel internacional la mayoría de las economías han estado implementando políticas monetarias y fiscales para reactivar la economía, y en México la política fiscal no ha sido tan contundente. Entonces, de hecho, esa es una de las razones por las cuales la mayoría de los pronósticos en crecimiento económico presentan una recuperación moderada. Entonces, por eso mismo estaríamos esperando, sí, a lo mejor una reacción positiva de parte de los mercados. Sin embargo, uno, estar observando cómo se estaría dando la tendencia de los contagios, y dos, a lo mejor sí estar esperando un alza, pero no tan significativa. También hay que considerar que en la última semana hemos estado viendo también un repunte en el mercado de México, ¿no? Sin duda. Pues Fer, gracias como siempre. No, de qué, un saludo y excelente semana. Ahí escuchamos a Fernando Enrique Bolaños Sapien, gerente de análisis y estrategia bursátil en Monex.